Hola, buen día. En el capítulo de hoy vamos a hablar acerca de los tipos de cirugías gástricas que disponemos para el tratamiento de alguna afección quirúrgica del estómago. A diferencia de las otras clases, el capítulo de hoy implica relato, descripción de las técnicas que utilizamos en el contexto de hacer el tratamiento lo más oportuno posible, quirúrgicamente hablando, en el estómago. ¿Okay? Y al final vamos a hablar de la nueva tecnología que también aprovechamos, ya que es algo específico de las técnicas, de las opciones quirúrgicas que tenemos para el tratamiento en este caso, de las patologías quirúrgicas gástricas. La primera división que hacemos es, uno, no resecamos, o la opción 2, con resección. Si resecar significa retirar parte o la totalidad del tejido. Si no hacemos esto, no resecamos, entonces quiere decir que hacemos algún procedimiento y se mantiene la integridad del estómago. En cambio, cuando realizamos resección, hacemos algún tipo de gastrectomía que van desde procedimientos menores hasta una gastrectomía total, la retirada de la totalidad del estómago. Entonces vamos a hablar primero de la cirugía sin resección. Aquí hacemos la descripción: vagotomía, piloroplastia, gastrotomía, cirugía herniorrafia yatal, cardiomiotomía más válvula antirreflujo, colocación de banda gástrica, derivación gastrointestinal. Por lo tanto, esta descripción de la cirugía es que vamos a hablar ahora. Primero, la vagotomía. La vagotomía consiste en la sección del nervio vago. Puede ser troncular si se realiza a nivel del tronco, que la mayoría de las veces, obviamente hoy en día, lo estamos haciendo a nivel abdominal. Puede ser también a nivel torácico, como se hacía antes. Pero nosotros, desde hace muchos años ya, hacemos a nivel abdominal y específicamente a nivel esofágico. Selectiva. Selectiva se secciona el vago por debajo de la emisión de las dos ramas que tiene, ramas para la vesícula biliar y ramas para el plexo celíaco. Entonces, por eso se llama selectividad, porque se selecciona después de la emisión de estos dos nervios que son, digamos, que no necesariamente inervan el estómago. Y por último, la superselectiva es cuando se secciona a través de esta línea discontinua, cuando se seccionan los ramos que vienen desde el cardias hasta la entrada al antro y se deja intacto lo que se llama la pata de ganso. Recuerden que el nervio vago tiene una función motora y la preservación de esta rama hace con que el píloro se abra cuando sea necesario. En cambio, en la vagotomía troncular, cuando seccionamos aquí, o en la selectiva, ya deja de tener inervación todo el resto del estómago y aquí se tiene que hacer un procedimiento para que el contenido del estómago vaya al duodeno. Entonces, la vagotomía, si bien es cierto, no es una cirugía particularmente del estómago, los efectos de la vagotomía sí tienen a nivel, su resultado implica alguna modificación en cuanto a la función del estómago. Vemos aquí la vagotomía gástrica proximal o la vagotomía superselectiva. Ven cómo se deja la pata de ganso y se seccionan todo esto, tanto el vago anterior como el vago posterior. ¿Ven? Como aquí están seccionados
y aquí están preservados. Aproximadamente los últimos 7 centímetros cercanos al píloro. También se puede hacer por videolaparoscopía. De hecho, hoy en día la vía de abordaje es laparoscópica y no laparotómica. Una vez más, la importancia de dejar intacto la pata de ganso. Ahora bien, el segundo procedimiento, la piloroplastia. Dijimos que en caso de necesidad, el píloro aquí no se puede abrir si es que no tiene inervación motora. Entonces, al hacer la vagotomía troncular, nos vemos la necesidad de dejar entreabierto. Para ello se hace una incisión a nivel del eje de la víscera. ¿Okay? En este caso esto se llama incisión vertical, porque sigue el eje. Lo que importa no es la horizontalidad, que es realmente la posición espacial, digamos. Y después se sutura en sentido opuesto al eje de la víscera. Todo esto también se puede hacer, de hecho, hoy en día lo hacemos más por videolaparoscopía que laparotómica. ¿Okay? Entonces se queda entreabierto con esta maniobra, la cual aquí, como se identifica el píloro y se secciona el músculo pilórico. Entonces, en este caso ya vemos cómo sería una cirugía en la cual la vagotomía troncular en el mismo tiempo se secciona, se hace la piloroplastia, ¿ok? Por ejemplo, en los casos de una perforación de una úlcera gástrica o gastroduodenal, ¿ok? Tercer procedimiento, la gastrostomía. La gastrostomía es por alguna razón no puede alimentarse el paciente, entonces se introduce una sonda en el estómago. Aquí vemos la luz. En este caso se hizo por vía endoscópica y se retira por vía percutánea, o sea, es una maniobra mixta endoscópica y percutánea. Cada vez se está haciendo más digamos, en nuestro medio por vía endoscópica y percutánea más que por vía quirúrgica. Aquí está la quirúrgica, ¿ven? En el estómago posición natural, normalmente en la cara anterior, en el cuerpo, ¿verdad? Se realiza la introducción de la sonda, se hace una pequeña incisión para la misma. Se puede hacer por vía laparotómica o laparoscópica. Aquí vemos cómo está introducido dentro del estómago y luego el estómago se fija al peritoneo y aquí se introduce la sonda de alimentación. Aquí vemos cómo se hizo, en este caso la incisión, la introducción de la sonda, o sea, la ampliación, perdón, aquí se introduce la sonda y luego se fija, se cierra y se fija a la pared abdominal anterior. Otro procedimiento, la gastrotomía. Aquí se abrió el estómago, está la luz y la retirada de cuerpo extraño, retirada de fitobesoares, retirada de cualquier, o la realización más bien de cualquier procedimiento, por ejemplo, una sutura de un vaso que sangra, etc. Entonces, una vez que se realizó el procedimiento en la cual fue destinado a la realización de la misma, se procede al cierre, a la sutura. Por eso gastrotomía, se abre, se hace lo que se tiene que hacer y se cierra. Ahora bien, vayamos ya al tratamiento de la herniorrafia hiatal. Entonces actuamos en casos de que haya una hernia hiatal. ¿Ok? El tratamiento de la hernia hiatal, que está el hiato esofágico, consiste primero en la reintroducción de la víscera de partes del estómago, cardias o fondo gástrico, o si hay otra víscera más, a la reintroducción desde el tórax hasta la cavidad abdominal. Una vez que se reintrodujo, se cierra el hiato esofágico con puntos para que no vaya más hacia arriba. Y al mismo tiempo se confecciona la válvula antirreflujo. ¿Ok? ¿Para qué se confecciona esto? Para que, digamos, en el contexto de que la válvula va a funcionar para evitar de que haya reflujo
desde el estómago hacia el esófago. Para ello se libera el fondo, que aquí ya no está, se liberó, se pasó en esta figura, se pasó por detrás del esófago y fíjense, esta es la parte del fondo traccionado por una pinza, y en la cual se une con la parte anterior del lado opuesto, obviamente del cuerpo, ¿ok? Y se confecciona esta válvula, se une nuevamente, esto la abraza en 360 grados al esófago y se confecciona la válvula antirreflujo. Aquí vemos entonces cómo se actuó. Aquí está el hiato esofágico, el pilar derecho del diafragma, el pilar izquierdo detrás del esófago. Y aquí vemos estos puntos que es la unión de ambos, y con esto se cierra el hiato esofágico, una vez que se ha reintroducido el contenido desde el tórax hasta el abdomen. Y aquí la misma imagen anterior, se libera el fondo del esófago, se pasa por detrás y después se vuelve a unir con el estómago nuevamente, completando 360 grados, uniendo estómago con estómago. A esta técnica se llama técnica de Nissen o de 360 grados. En cambio, esta figura que vemos aquí del lado izquierdo se completó los mismos pasos que la anterior, pero en lugar, también se liberó el fondo del esófago, se pasa por detrás del fondo del estómago, perdón, se pasa por detrás del esófago, pero el borde, en lugar de cubrir la totalidad del esófago, se une con el borde derecho del esófago. ¿Ok? Entonces, este estómago, el fondo, que en lugar de venir hasta la línea media y unirse nuevamente aquí con el estómago, se une con el esófago en el borde derecho. Y aquí, la parte anterior del estómago se une al borde izquierdo del esófago. Vemos cómo queda esta parte sin ser cubierta. Esta técnica es de Lind-Tupet, ¿ok? De 270 grados. La siguiente cirugía es la cardiomiotomía más confección de válvula antirreflujo para el tratamiento de la calasia. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que en la calasia no se abre el cardias, el esfínter esofágico inferior, entonces tenemos que hacer una miotomía del músculo del esófago en los 6 últimos, los más distantes, y los 3 primeros del estómago. Una franja de un 1,5 cm, 2 centímetros de separación entre ellos, de tal manera que, y obviamente la mucosa va a estar expuesta en ese lugar. En esta parte ya no hay músculo, sino hay solamente mucosa. ¿Ok? Entonces eso va a permitir que se quede entreabierto el cardias. Aquí vemos, entonces, una vez realizada la miotomía, entonces se tiene que confeccionar una válvula, ven aquí, para cubrir esta parte. En otro sentido, a esta altura se hizo el corte, y esta extensión es lo que vemos que se ha hecho la miotomía. Entonces, se vuelve a, o sea, comparativamente con la cirugía anterior, se libera el fondo gástrico y se hace una anastomosis. Aquí con el esófago, está la parte posterior del esófago, el borde izquierdo que corresponde a se hace una sutura y una segunda sutura al borde derecho, cubriendo toda esta extensión, como se ve aquí, y esta es la válvula antirreflujo. Por vía laparoscópica, esta anastomosis es un poco más dificultosa, pero se puede hacer sin ningún problema. Pero ahí la técnica que se hace es la técnica de Dor, ¿ok? Que es confección más bien de un parche, más que una válvula. El parche es la liberación aquí, pero solamente se cubre en 2 líneas de sutura, a diferencia del otro que es más una válvula, que tampoco llega a ser 270 grados, parecería ser, estaría en torno a los 180. Entonces, hoy en día lo que más se hace en el tratamiento de las patologías del hiato o a nivel de la transición esofagogástrica es por vía laparoscópica.
Otro procedimiento en el cual no hay resección del estómago es la colocación de una banda gástrica. Es un procedimiento que cada vez se hace menos en el contexto del descenso de peso o dentro de las opciones de la bariatría o de la cirugía bariátrica, en la cual la banda gástrica se introduce y se forma una pequeña bolsa, un pequeño estómago donde se almacena el alimento, y esto hace con que una vez lleno la persona ya sienta saciedad y no coma más. Y por último, una derivación gastrointestinal. ¿Ven? Aquí está el estómago, que por alguna necesidad, aquí en el píloro hay una obstrucción. Al haber esta obstrucción, no pasa el alimento por aquí, y esto generalmente en los casos de que ya no se pueda realizar la resección a este nivel, entonces nos vemos la necesidad de unir con el yeyuno. ¿Ven? No hay resección, estómago normal, el yeyuno normal, y unimos. Entonces el alimento, en lugar de pasar por aquí, porque aquí está la obstrucción, va a pasar por el asa entre la anastomosis gastro-yeyunal y va a seguir su curso normal. Ahora vamos a hablar acerca de las cirugías de resección. Como su nombre lo indica, ya se reseca parte del estómago o la totalidad del mismo. Y estas son las opciones que tenemos: ulcerectomía, antrectomía, las gastrectomías subtotales, el bypass gástrico, gastrectomía total, la gastrectomía ampliada y la esófago-gastrectomía total. ¿Okay? Vamos a hacer una leve descripción de cada uno de estos. En casos, esto es más bien más para posgrado, en caso de malignidad siempre hacer el vaciamiento ganglionar, y hay que tener en cuenta los que serían las estaciones ganglionares del primer nivel, segundo y tercer nivel, de las cuales el primero son los ganglios perigástricos, los de segundo nivel extraperigástricos y los del tercer nivel alejados. Eso para tener en cuenta nada más. Aquí en la distribución de los mismos, los perigástricos alrededor del estómago, al nivel de la parte vascular, los extraperigástricos, y los alejados ya a nivel de los vasos centrales, aorta, vena, cava. Estas también las mismas, no vamos a avanzar realmente. Ahora sí, la ulcerectomía. La ulcerectomía, en caso de una úlcera, entonces se retira parte del tejido del mismo donde asienta la úlcera, ¿ok? Generalmente esto se hace a lo que son Johnson 1 más localizados en la parte proximal. Se retira una parte de tejido, ulcerectomía, donde está la úlcera, recordando, y se vuelve a suturar, sumamente sencillo. Segundo paso, antrectomía. ¿Ven? Esta línea discontinua, se retira el antro. ¿Ok? Después vamos a ver los diferentes tipos de restitución del tránsito, porque cuando se secciona aquí a nivel del píloro y se secciona a nivel de la incisura angular y en la proyección hacia la curvatura mayor, el antroantrectomía, después hay que ver las opciones que se presentan para la restitución del tránsito. Ahora sí, ya estamos hablando de las gastrectomías subtotales. ¿Ven? Aquí se seccionó a nivel del píloro y aquí ya ha salido, por ejemplo, a diferentes alturas. Puede ser aquí, a este nivel sería la antrectomía. Ya cuando es a nivel del cuerpo, puede ser una gastrectomía subtotal 3/4 o una gastrectomía subtotal 4/5, que se amplía más hacia la parte, digamos, proximal. Y después la unión, en este caso se une el estómago con el duodeno. Ven cómo se está anastomosando, se está uniendo ahí parte del estómago que ha quedado con el duodeno en su primera porción. La gastrectomía polar, o sea, una gastrectomía del fondo gástrico, ya no se usa, perdón, hoy fue reemplazada por la gastrectomía total. Otra cirugía muy en boga hoy en día, ya vimos en el capítulo de cirugías bariátricas, gastrectomía tubular, vemos aquí, o en manga gástrica, también se le llama en inglés sleeve gastrectomy, ¿ok? En la cual se retira esta parte del segmento del estómago correspondiente a la curvatura mayor. Otra cirugía, el bypass gástrico,
Estas ya son las cirugías de resección. Hablamos, si bien es cierto, el término apropiado, porque aquí no se reseca, a diferencia del anterior, esto sería más bien dentro del capítulo de las secciones. Ven como aquí se secciona el estómago, se confecciona un pouch, que es donde se alimenta, donde queda el alimento almacenado. Después se secciona el intestino delgado y el asa distal se lleva esa anastomosa y viene el asa proximal y se une nuevamente aquí. Esto es lo que se llama en I de Rux. I de Y. Entonces, esta se comporta como el asa alimentaria. Esta se comporta como el asa que está el colédoco y el páncreas de las secreciones biliopancreáticas, por lo tanto se llama asa biliopancreática, y aquí cuando se unen ambas, la alimentaria y la biliopancreática, el resto pasa a ser el asa absortiva. La otra cirugía bypass es SASI, que se llama Single Anastomosis Slit Ileal. Eso consiste en la realización de la manga gástrica. Vemos aquí, esto es lo que se retira. Esta es la manga habitual, en la cual se une aquí el íleon. ¿Ven? Como aquí sigue su curso normal, este sería el yeyuno, ¿ven? Y aquí ya sería el íleon y aquí se une con el íleon. Entonces el alimento puede pasar directamente aquí y sigue su curso por el íleon distal, aproximadamente 250 a 300 centímetros de la válvula ileocecal, se hace esta unión. ¿Ok? Está muy en boga, es una de las técnicas que yo realizo. Y la otra es SADI, Single Anastomosis del duodeno ileal. Igualito que el anterior, se hace la manga gástrica, ¿ok? Se retira el segmento de la curvatura mayor, pero se secciona a nivel del duodeno. Esa es la única diferencia, por eso se llama duodenal ileal, y aquí es donde se hace la anastomosis con el íleon. Otra vez entre 250 a 300 centímetros de la válvula ileocecal. ¿Ok? Entonces estas son cirugías más bien resectivas desde el contexto de que hay una resección del estómago. Después está la gastrectomía total. ¿Ven? Aquí ya se retiró el estómago, ya no figura en esta lámina. ¿Ven? Aquí está el esófago, aquí está el duodeno. Se ha retirado el estómago y esto se ha llevado la restitución del tránsito. Ha sido a través de una anastomosis entre el esófago y el yeyuno. ¿Ok? No se puede llevar el duodeno, no llega hasta el esófago ni el esófago bajar hasta el duodeno. Entonces se anastomosa con el yeyuno. Y en I de Rux, porque se seccionó esta parte final estaba aquí y se ha seccionado a este nivel, por eso se ha llevado el asa distal aquí, se hace la anastomosis y el asa proximal pasa a ser el pie de la anastomosis. Y también, después de una gastrectomía total, no hay más estómago. Otra forma de restitución del tránsito es la interposición de asa yeyunal. ¿Ven? Aquí está el esófago y aquí está el duodeno. La diferencia con la anterior cirugía es que el duodeno queremos que esté en el tránsito, entonces el alimento va a pasar por aquí. Y esto es el yeyuno que se interpone entre el esófago y el duodeno. ¿Ok? Esta interposición de asa yeyunal, para eso se ha seccionado a este nivel. Esta parte del segmento de 40 centímetros aproximadamente estaba aquí. Entonces se ha seccionado en dos niveles, a esta altura y a esta altura. Esto pasa a ser el proximal y este el distal. Y se ha llevado a la interposición entre ambas vísceras. Y luego se ha unido nuevamente para dar continuidad al yeyuno. ¿Ok? Esas son las formas de interposición. Y la gastrectomía ampliada es cuando se hace algún tipo de gastrectomía, ya sea total o ya sea subtotal, y nos vemos la necesidad también de practicar o una esplenectomía o hepatectomía, generalmente hepatectomía izquierda o lobectomía izquierda, no tan hepatectomía como en el contexto de una cirugía grande, sino más bien lobectomía izquierda o segmentectomía, y también la colectomía, generalmente transversa debido a la
adherencia o el involucramiento del tumor en ambas vísceras. Entonces, además de la gastrectomía, se amplía a la realización de uno de estos procedimientos. Entonces, ahora sí, en cuanto a la restitución del tránsito, etc., una vez que se haya hecho la resección, tenemos que hacer las anastomosis. La gastroduodenal, si decimos que hay una anastomosis gastroduodenal, es porque se ha hecho una gastrectomía subtotal, ¿verdad? En estas opciones: gastroduodenal o gastroyeyunal en Billroth 2 o gastroyeyunal en Iderux, opciones. Billroth 1 es con el estómago duodeno, gastroyeyuno Billroth 2 con el yeyuno, y hay también gastroyeyuno en Iderux. Esto no importa, es ya de posgrado. Ahora, si la resección es total o se hizo una gastrectomía total, la anastomosis esófago-yeyunal, que es la que recién acabamos de ver. Vemos aquí los dibujos. Ahora, entonces, se ha hecho la gastrectomía subtotal y ven cómo el estómago se une al duodeno. Entonces, el tránsito alimentario continúa su tránsito habitual. En cambio, en el Billroth 2 se ha hecho la gastrectomía subtotal aquí, o antrectomía, no importa. Se cierra el duodeno, entonces el alimento no puede continuar por el duodeno, se cerró. Entonces, para ello nos vemos la necesidad de unir con el yeyuno. Esto se llama asa de omega, o Billroth 2 en este caso. ¿Okay? Billroth 2 también, vemos aquí, se ha hecho una gastrectomía subtotal. Vemos cómo sube esto. Esto es el yeyuno en Iderux. Perdón, en asa omega. Ahora viene el Iderux. ¿Ven cómo el estómago se ha seccionado? Gastrectomía subtotal, ya no está esta parte, se cierra el duodeno y después esta parte que estaba anatomosada aquí se secciona. Entonces va el asa, siempre el asa distal va y se anastomosa con el mismo, y el Iderux aquí se anastomosa con el pie del Iderux. ¿Okay? Entonces esta es en Iderux. Es también estómago con yeyuno, pero en Iderux se seccionó y se llevó arriba el asa distal. En cambio el asa omega, que era el Billroth 2, no se secciona, se sube, y es como se llama en asa de omega, el Billroth 2. Ahora bien, la última que tenemos en términos de opciones: esófago-gastrectomía total. Cuando el problema sienta en el cardia o en el esófago distal y abarca parte del estómago, cuando son los tumores generalmente mesequimatosos, digamos ya sea del cardia o del esófago, que invaden la estructura, entonces nos vemos la necesidad de retirar todo el esófago y todo el estómago. Porque si el problema sentaba solo en el esófago, íbamos a hacer una esofagectomía total. Si el problema estaba solo en el estómago, podríamos hacer una gastrectomía total. Pero cuando ya abarca ambas estructuras, entonces nos vemos la necesidad de hacer una esófago-gastrectomía total. Aquí vemos, esta es una pieza operatoria que hicimos hace algunos años. Ven el esófago, aquí está, y ven cómo aquí ya está dilatado. Este es el tumor. Aquí comienza el tumor en la parte distal del estómago, del esófago. Esto ya es el estómago, y fíjense cómo protruye hasta aquí el tumor, hasta el tercio medio del cuerpo gástrico. Ven aquí, esto sería ya la parte del antro. Esto es el esófago y esto es el estómago. Ven la tumoración como es muy grande. Y aquí se ha hecho un corte del mismo, fíjense el tumor por dentro. Aquí se ha hecho el corte, la misma pieza anterior, pero en la cual se ve el tumor aquí muy, pero muy grande que se proyecta. Es de esófago y estómago. No hay otra forma de resolver. Aquí está para que vean una noción de esto. Esta es una jeringa de 20 ml. Entonces, en ese contexto, lo que tenemos que hacer al retirar el esófago y el estómago, no nos queda otra alternativa que subir el colon. Este es el colon transverso. La cabeza del paciente está aquí. Este es el lado derecho, este es el lado izquierdo. Aquí se ha seccionado a nivel del ángulo hepático del colon, y este es el ángulo esplénico. ¿Ok? Entonces, aquí arriba queda un remanente en el cuello de esófago, y aquí queda el duodeno. Se ha retirado el esófago y el estómago. Entonces, esta anastomosis es la que va a ir entre el duodeno, sube el colon hasta allá arriba, hasta el esófago remanente.
sube a través del mediastino posterior, donde antes asentaba el esófago. ¿Ven? Y aquí es cuando ya está preparado, seccionamos, aquí está el tórax y por eso le cubrimos para su pasaje por el tórax para que llegue hasta el duodeno. Se ha introducido una sonda que pasa por el mediastino y esa es la que se estira desde allá arriba. En cambio, esta parte es la que se basa en la anastomosis con el duodeno. Entonces pasa a ser un conducto que va a unir el esófago remanente con el duodeno. Aquí estamos mostrando la arteria cólica, como es la que le mantiene con una buena irrigación y una longitud apropiada. Esto permite porque tiene un mesocolon transverso. ¿Okay? Y aquí está la pieza, esta es otra pieza operatoria, donde vemos el tumor que viene hasta aquí. ¿Okay? Estos son nuestros pacientes autóctonos que hemos operado, que nos vimos la necesidad de hacer una cirugía de gran porte. Esta cirugía lo hicimos convencional, cuando eso todavía no practicábamos cirugía laparoscópica de avanzada. Toda vez que decimos cirugía laparoscópica de avanzada es porque estamos realizando procedimientos más allá de la colecistectomía y de la apendicectomía y hernioplastia inguinal. Cualquier tipo de otro procedimiento, ya sea cirugía de hernia hiatal o colectomías, entonces ya son cirugías laparoscópicas de avanzada. Esto es lo que tenía para mostrarlo en cirugías gástricas. Ahora bien, lo que le había mencionado, cirugía robótica, aprovechamos la oportunidad para mencionarles, este es un robot quirúrgico. ¿Okay? Los robots quirúrgicos están cada vez en alza, cada vez se están realizando más procedimientos. Desde el año 2000, este es el robot Da Vinci, hace 22 años que está en el mercado, se utiliza para cirugías urológicas, ginecológicas y quirúrgicas, nosotros de cirugía general. Más utilizaron los urólogos para las prostatectomías radicales por caso de malignidad o benignidad, porque la ventaja que se otorga con este procedimiento es la extrema visualización de la celda prostática y la chance de disminución de efectos colaterales. Eso es sumamente relevante en el contexto de la vida del paciente. Consta de 4 brazos articulados donde se insertan los instrumentos laparoscópicos, similar a la laparoscopía, y existen en el mercado 4 para cirugías de estas especialidades. Hay otras que es para cirugía de otorrino, otras para cirugía para las neurocirugías, varios. Estas 4 son las que están en el mercado, las que yo particularmente conozco, y son si bien es cierto, una de ellas, esta era de un grupo italiano que una empresa, la Transensteris, compró y lo transfirió el nombre y ahora es el Senhance. Es el que le había mencionado el Da Vinci, la foto anterior. En Inglaterra está el CMR, la empresa, y el robot se llama Versius. Y la última que salió al mercado es el Medtronic, de la empresa Medtronic, es también norteamericana, y coincidentemente se llama Hugo el robot. Digo coincidente porque somos tocayos. Esto se está haciendo en Chile, las prácticas iniciales, primero en animales y luego en seres humanos, está bastante cerquita de aquí. El robot Da Vinci entonces consta del robot, el docking, particularmente lo que ya le mencioné, el cirujano está sentado en la consola y desde aquí opera y el robot obedece los comandos ejecutados por el cirujano. Siempre hay 1 o 2 personas, cirujanos, enfermeras, asistentes, mientras el paciente está con los robots y los instrumentales dentro, y esta es la torre de formación de imágenes. Vemos aquí también, sentado tranquilamente, no es necesario que el cirujano se vista con cirugía, para que esté vestido con el delantal estéril, a diferencia del asistente que sí está en campo. ¿Okay? Sigue siendo imágenes del robot Da Vinci. Aquí ya se han colocado, esta bolsa es estériles, de tal manera que se pueda manipular. Aquí están estériles. La gran ventaja es la movilidad que permite
los instrumentales de DaVinci de la mano es muy limitada en cuanto a eso, permite mucho más movimientos. Y sí ya son fotos nuestras. Tuve la oportunidad de estar en un acto quirúrgico utilizando el robot. Esto fue en marzo de 2013, hace 9 años. Y vemos cómo está la consola. Aquí están los pedales, aquí es donde se visualiza, donde se acerca, y aquí están las dos. Son dos sistemas de ganchos en los cuales se introduce para manipular y hacer que el robot ejecute aquí está la preparación del paciente. Era una cirugía urológica. Vemos cómo se manipula. Aquí está el paciente, ya listos como para la introducción de los instrumentales tipo laparoscópica. Aquí están procesando, aquí estábamos acompañando al equipo quirúrgico. Aquí, esto ya fue cuando terminó la cirugía. Contento porque realmente es una tecnología extraordinaria que permite un gran avance para nosotros los cirujanos más que para el paciente, porque los orificios son similares a los instrumentales de laparoscopía. O sea, el paciente no es que recibe muchas ventajas. Nosotros somos los que permitimos, nosotros con la visión 3D, aquí como estamos en este momento en la visión que tenemos, porque al ser en tercera dimensión nos permite, es como si fuera que nuestra cabeza está dentro del abdomen del paciente, porque se ve de forma muy, muy buena, espectacular. Le gana a la laparoscopía en la obtención de la tercera dimensión, que es término de profundidad. Es algo realmente increíble. El aumento que se tiene no es que se ve aproximadamente 10 veces más grande por la óptica que presenta, que tiene. Y aquí estábamos haciendo unos ejercicios con un software que tiene, aquí en la cual hacíamos prácticas de sutura. O sea que hasta eso ya viene incorporado. Aquí estaban estos dos puntos y teníamos que pasar la aguja como si fuera que estábamos suturando dos estructuras. O sea, es espectacular. Ahora vamos a ver, esto de hace 9 años y estamos atrás de esto. Estos son los instrumentales. Ok, hay otra foto de instrumentales que está la óptica, mucho más grande que la laparoscópica. Okay, vemos aquí todos los instrumentales en sí, nada extraordinario. Y ahora sí vamos a ver los otros, las otras fotos de los otros robots. El segundo robot, el Senhance, que le había mencionado, que había desarrollado una empresa italiana con su nombre, y la empresa había comprado y cambiado el nombre. Aquí, a diferencia del otro, el docking, son 4 brazos articulados separados de un todo. En cambio, los otros, el DaVinci tenía todo en un solo cuerpo, y también la consola es diferente. Ven como aquí utiliza unas gafas para la visualización en 3D, y son cuerpos con sus brazos separados. El robot Versus, fíjense como el docking es más chico, es de menor tamaño. Ven que también perteneciente cada uno a un cuerpo con su brazo articulado. La consola también utiliza gafas. El esquema es el mismo. Ven aquí como este es un tamaño mucho menor. Y por último está el Hugo, que también es todo similar. Es la consola que utiliza gafas, y también el cuerpo con su brazo articulado separado. Este es el que están utilizando. O sea, de hecho ya lo utilizan en Chile, el DaVinci, pero sus pruebas están haciendo en todo el mundo primeramente allá. Bueno, esto ha sido todo por la clase de hoy, y nos veremos oportunamente.